Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Parados? ¿Tristes? ¿Enojados? ¿Contentos? ¿Animados? De todo. Fíjense que la palabra gozoso significa alegría, consuelo, deleite, felicidad. El gozo es una alegría estable, firme, que Dios imparte en cada uno de sus hijos. Este gozo, hermanos, es tan importante que repetidamente en la Escritura es exhortado. Fíjense. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 5:22 que es uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primero? Amor. Luego dice gozo, hermanos. Y luego continúa paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero fíjense, esa parte, hermanos, de gozo la da el Espíritu Santo. Y una de las cosas que como cristianos tenemos que practicar es el gozo. Hay ocasiones que decimos, dile a tu cara que estás feliz. ¿No? Porque a veces, por ejemplo, yo me dicen que tengo cara de ogro. A Vale le dice, oye, tu papá se ve bien enojón. O ya cuando me conocen son tierno y carismático y guapo. Pero, hermanos, en verdad la palabra de Dios nos enseña que debemos estar gozosos, no importa lo que estemos pasando. ¿Por qué debemos estar gozosos? Hermanos, simple y sencillamente porque Dios está con nosotros. Fíjense que Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:16, hay un verbo imperativo y dice: estar siempre gozosos. Entonces, yo recuerdo a una hermana cuando cantaba antes en la iglesia y me decía: Hugo, sonríe. Pero así en la cara de él. No sé cómo me veía. Pero me decía sonríe. Fíjense, hay dos cosas características del ser humano. Una es cuando una persona está sonriendo o está riéndose, ¿qué pasa, hermanos? Nos contagia. ¿Sí? No sé si les ha pasado. ¿De qué te ríes? No sé, pero también me estoy riendo. O cuando llora, ¿no? Cuando una persona está llorando, a veces que decimos, ya no sigas porque me vas a hacer llorar, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, hay que estar gozosos. Y vamos a ponernos de pie y con esa alegría, con ese gozo, hay que decirle a nuestra cara que estamos gozosos. Sonreír, hermanos. Vamos a cantar estos himnos que hablan acerca del gozo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser.
si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Somos un espíritu y el Señor.
vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de gloria, Rey de todo, en un reino que vendrá, que obedece el universo y está atento a tu voz. He aquí Él vendrá, montado en un caballo blanco, y las nubes como el polvo de sus pies. He aquí Él vendrá, en su cabeza una corona, y en sus ojos fuego de libertad. Rey de gloria, Rey de todo, Dios justo y verdadero, las naciones se mostrarán de ti. Todo honor y toda gloria al que ha sido toda la historia. Rey de reyes y Señor. Y las nubes como polvo de sus pies. He aquí Él vendrá, en su cabeza una corona, y en sus ojos fuego de libertad. Rey de gloria, Rey de todo, Dios justo y verdadero, las naciones se mostrarán de ti. Todo honor y toda gloria al que ha sido toda la historia. Rey de reyes y Señor, Rey de gloria, Rey de todo, Dios justo y verdadero, las naciones se mostrarán de ti. Todo honor y toda gloria al que ha sido toda la historia. Rey de reyes y Señor. Bendito Rey y Padre Celestial, tú eres Rey de reyes, Señor de señores, grande, majestuoso Padre. Señor, alabamos tu nombre, cantamos con todo el corazón, porque tú eres digno de ser alabado, Señor, porque tú eres digno de todo, Dios. Señor, perdónanos si hay pecado en nosotros, perdona nuestra mala actitud, nuestra vida, que muchas veces, Dios, pecamos delante de ti. Perdónanos, Padre Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más como
Tú quieres que seamos como Cristo. Y nos has equipado con tu Espíritu, Dios, para que te alabemos y glorifiquemos tu nombre y nos demos cuenta que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que un día, Dios, tú reinarás. Que todo esto podrido que hay en el mundo, Señor, toda esta corrupción, toda esta maldad, vas a acabar con ello, Dios. Y oramos por ello, Padre, y rogamos por ello. Te pedimos, Señor Jesucristo, ven por tu iglesia, Padre. Y hoy estamos gozosos, estamos felices, Señor, de que tú estás con nosotros, felices de que contamos con tu bendita palabra, felices, Dios, porque a través de tu palabra podemos entender tantas maravillas y tantas cosas, Señor, porque podemos escudriñarla, entenderla, pero no solo ello, Señor, sino que tú nos has equipado para obedecerla. Te pedimos porque seamos hijos obedientes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén, hermanos. Pueden tomarse. Muy buenos días, mis hermanos. Se nos está acabando el año. Ya estamos en el último domingo del mes de octubre y bueno, ya la próxima reunión dominical que tengamos estaremos ya en noviembre, ya en la recta final de este año. Ok, pues capítulo 11 del libro de Job. Y cuando llegas a enfrentar algún tipo de problema, alguna situación complicada, difícil, ¿cómo has vivido ese tiempo? Y que estás pasando mal, estás en un mal momento, sufriendo, y en lugar de recibir consuelo y quizá un apapacho o amor, te señalan, te critican, y hay males entendidos en medio de todo ese mal que tú estás viviendo. Y lo peor de todo es que viene de estos señalamientos y críticas de las personas que quizá deberían de estarte ayudando, personas cercanas a ti. Y es por eso que nosotros tenemos que recurrir a la Escritura, a la palabra de Dios, porque el ser humano nos puede llegar a fallar, pero el Señor no. Pero aparte de eso, la Escritura nos va a llevar a recordarnos que debemos de mantener firmes en la fe, debemos de estar firmes en la fe. Inclusive cuando las respuestas de las personas que están cerca de nosotros no son las que esperamos o las que deseábamos, cuando inclusive llegan a no ser claras, y tenemos amigos que se sienten sabios y que no lo son, y que nos dan consejos totalmente inadecuados. A veces este tipo de situaciones, si las han vivido, nos llegan a llevar a perder la perspectiva en medio de todo ese sufrimiento, dolor, duda que empieza a nacer en nosotros. Para mí importante, se vuelve vital el que recordemos la soberanía de Dios y su naturaleza compasiva. Por eso debemos ir en la Escritura, porque esto nos va a recordar, pero la Escritura también nos va a recordar la importancia de orar, lo bueno que es para nosotros orar, el de mantenernos cerca de Él, firmes en tiempos de crisis, cuando atravesamos momentos complicados. ¿Lo has vivido? Te señalan en lugar de que te aconsejen, te critican en lugar de que te ayuden, te aconsejan mal sin ningún fundamento, sin ninguna base, pero ellos se sienten sabios y te forzan a que sigas esos consejos, o te quieren forzar a que tú sigas esos consejos. Pues bueno, si tú no lo has vivido, Job lo está viviendo. Es exactamente lo que está viviendo. Y hoy estaremos viendo el primero de los dos discursos que va a tener el Zofar, el tercero de los amigos de Job. Y como para este momento la cosa está empezando a poner color de hormiga. Así es que vamos a entrar en materia y vamos a pedirle a Dios que nos dirija y vamos a orar. Amado Señor, te agradezco, Dios, esta oportunidad que tenemos
seguir escudriñando tu escritura, Padre. Somos privilegiados porque no todos lo pueden hacer, porque inclusive hay quienes lo llegan a hacer pero no la entienden. Gracias, Dios, por tu Espíritu, porque tú nos permites comprender y profundizar en estos temas. Pero nosotros no lo hacemos, sino eres tú quien lo hace por nosotros y nos facilitas la comprensión. Es por eso que te ruego, Señor, que nos dirijas, y principalmente a mí me dirijas en este momento a ser un verdadero vocero, un buen vocero de tu palabra. Que no haya malas intenciones o otro tipo de intenciones en mi corazón, únicamente ser un buen expositor, entendiendo y reconociendo que tú eres el único que merece honra y gloria, Dios. Pero te necesito, Padre. Y cada uno de mis hermanos aquí también te necesitan para que ellos puedan comprender también lo que emana de tu escritura y poderlo vivir así como yo también te lo pido, Señor, que lo pueda comprender en plenitud para poderlo traer a la práctica en mi vida. Señor, ayúdanos, porque sin ti todo lo que hacemos, todo lo que leemos, todo lo que oramos y todo lo que hacemos no tiene ninguna razón de ser si tú no estás con nosotros. En vano estamos sembrando, en vano estamos edificando, Señor. Por eso rogamos de tu dirección, de tu presencia en esta mañana, para que tú nos ayudes a alabarte como solamente tú eres digno, a entender tu palabra como solamente tú la puedes entender, porque tú la escribiste, y que nos ayudes a revelarla entendiendo que nuestra mente es limitada, Dios. Bendícenos, Señor, pudiendo interpretar tus palabras con sabiduría, en tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11, versículo 1, dice: respondió Sofar la abadita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harán escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién quiera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declaraba los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Me he cansado. Hacemos el ojo sofá, ¿verdad? Evita crear juicios temerarios. Vemos Sofar, el tercero de los amigos, que quizás que él es el último que ahorita va a intervenir, y ya escuchó a Elifaz, escuchó a Bildad y cada una de las respuestas que Job les dio a ellos. Y seguramente a esta altura de este momento está ya realmente enojado. Ha escuchado las contestaciones de todos y las respuestas de Job a cada uno de ellos. Es por eso que quizá estamos viendo al más confrontativo de los tres amigos, inclusive al más arrogante. Vemos que está siendo un hombre muy severo con Job y que no va a mostrar compasión con él. Empieza a darnos nos empieza a dar muestra de que para él ya es suficiente. Estoy harto de tu protesta. Tú te quieres sentir inocente y no lo eres. Elifaz y Bildad calificaron a Job como una persona pecadora. Por lo tanto, era necesario que Job reconociera su pecado y poder pedir perdón al Señor, para que así él pudiera encontrar solución a todo. Pero Sofar, que Job se defienda de la manera en que lo está haciendo. Ojo, sabemos que Job tiene razón, no hay pecado en él, pero esto los amigos no lo saben. Aún Job no lo sabe y Job es inocente. Pero para Sofar escuchar a Job, él está realmente harto de que Job no termina por aceptar su culpa, y por eso es muy duro con Job. Y vemos no solamente lo que expresa en estos primeros 6 versículos, principalmente en el 3. Podemos ver que Sofar ha perdido la paciencia con Job, y es lo que veremos prácticamente en todo este capítulo. ¿Cómo ha
¿Recuerdas? Llegaron los 3 amigos de Job al principio, guardando silencio, uniéndose en lloro con Job. ¿Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo? Pidieron inclusive que Job fuera el primero que rompiera el silencio y expresara su malestar antes que ellos dijeran cualquier cosa. Pero ahora Zofar está realmente molesto con Job, porque cree que Job es un obstinado, que rehúsa reconocer su pecado, y eso lo tiene realmente frustrado, seguramente también a sus amigos. Y la discusión está poniendo cada día, cada momento más candente. Y por eso le dice en el versículo 4: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Zofar evidentemente siente que Job está mintiendo, que se está señalando inocente y no lo es. Pero Job, ¿qué siente? Él no ve ningún pecado por el cual tenga que estar pasando estas circunstancias tan complicadas que está viviendo, como cuáles ya las conocemos: la pérdida de sus hijos, la pérdida de toda su riqueza, la pérdida de su salud, la incomprensión de su esposa, y como vemos está perdiendo también a sus amigos. Zofar lo señala de culpable de pecado, y Job se defiende diciendo que está limpio del pecado. Pero ojo, Job lo que no está viendo es un pecado de tal magnitud que lo lleve a vivir lo que está viviendo. Porque Job siempre se reconoce como pecador, él sabe que es pecador y ya lo ha manifestado en diferentes versículos. En el capítulo 6, versículo 3, que dijo: porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Está reconociendo ahí pecado en su hablar. Capítulo 7, versículo 21: ¿y por qué no quitas mi rebelión, mi pecado, y perdonas mi iniquidad, mi pecado? Porque ahora lo miré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. En el capítulo 9, versículo 2 dice: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Nadie se puede justificar con Dios, ni él mismo, y él lo entiende y él lo sabe. Joven tiene claridad de que no es libre de pecado, que evidentemente él no se siente perfecto ante Dios, pero sí menciona que para una situación de tal naturaleza, sí es irreversible. Yo no he hecho un pecado de tal magnitud que merezca esto. Hay algo particular que yo haya hecho tan terrible como para que se provoque esta desgracia. Y sabes, tú y yo, por lo que ya hemos leído, sabemos que tiene razón. Los amigos de Job no lo sabían. Aún el mismo Job no lo sabe. No sabe que Dios lo tiene como perfecto, lo que significa como irreprensible. Por eso Zofar le dice a Job: Dios te exige menos de lo que tu iniquidad merece. Qué terrible afirmación. Zofar le está diciendo a Job: da gracias a Dios que ha sido bueno contigo, porque el castigo que tú mereces es mucho mayor de lo que estás recibiendo. Es evidente que para Zofar la inocencia de Job no tiene ningún sentido a la luz de su sufrimiento. Si sufres de esta forma, no puede ser que seas inocente. O sea, no tiene sentido, no hay razón. Pero sabes, por otro lado, Zofar lo único que está demostrando es ser un tremendo legalista. Ese es el tipo de persona que evita que las personas le hagan algún tipo de manifestación de dolor, que se atreva a cuestionar a Dios, porque entonces inmediatamente a rajatabla llega y le cae con todo el peso y el rigor de la Biblia. ¿Conoces a alguien así? ¿Cómo eres tú cuando escuchas a alguien decir al Señor: ¿por qué, Señor? Tú no me amas como dices, porque me estás haciendo sufrir de sobremanera. Y entonces nos molesta tanto que bolas le caemos con todo el rigor de la palabra.
a Dios de manera equivocada. Pero ¿cómo respondes? ¿Con seriedad, con rigor? ¿O muestras empatía? Rigor como el que Sofá está haciendo con Job. Cuando hay personas que le están pasando mal y están cuestionando al Señor, o hacen preguntas que no deberían de hacer y que lo sabemos, o inclusive nos llegan a hacer preguntas a nosotros que no sabemos cómo responderlas. Entonces sale ese Elías legalista o ese yo legalista que todos tenemos dentro y le vamos a dar con todo. ¿Cómo se atreve? En lugar de entender que cada oportunidad que Dios nos pone es un buen tiempo para poderles mostrar a ese Dios de amor, para recordarle a nuestros hermanos, a pesar de lo que están pasando, Dios les ama, que está con ellos. Porque a veces, mis hermanos, nos cuesta tanto trabajo dejar que las personas expresen sus sentimientos, porque pueden llegar a estar equivocados. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? En este caso particular de Job, según lo que hemos leído, lo que entendemos, te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿Job está mal con Dios? ¿No? ¿Hay una mala relación entre Dios y Job? No. Para nada. De hecho, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, Dios lo tiene considerado como una persona irreprensible. Ahora, y te pregunto, ¿tú eres irreprensible? ¿Eres perfecto? ¿Nunca has pecado? Sin embargo, Dios te ama. ¿Tú crees que sea lo mismo con el hermano que está a un lado de ti? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar? ¿Sabes cuál es el problema, mis hermanos, a veces? Es una lucha que, al menos yo sí tengo que a veces combatir. Porque el problema, más que sea de la persona de frente, el problema es más. Es porque pasa más por nuestro orgullo. Y nos sentimos sabios. Y sentimos que nuestra opinión es la correcta, nuestro punto de vista es el adecuado. Y sabes, si quisiéramos definir el legalismo en una sola frase, sería: mi opinión es tu obligación. ¿Quieres definir el legalismo? Es ese: mi opinión es tu obligación. Si notas, los tres amigos con diferentes discursos, pero que tienen las mismas características, los tres amigos de Job, no quieren que hable de legalismo. Los tres amigos, los tres amigos de Job, ¿sí soy yo? Okay. Los tres amigos de Job tienen un discurso diferente, pero con muchas cosas que son muy parecidas, tienen las mismas características, como que son tres discursos que no traen consuelo, tres discursos que no tienen la más mínima sensibilidad, tres discursos que no tienen empatía, tres discursos que solamente acusan, tres discursos que solamente emiten juicio, tres discursos que solamente condenan. Es interesante, mis hermanos, a veces como cristianos, y a veces inclusive no cristianos, ¿cómo podemos tan fácil sentirnos y ser consejeros, verdad? Y dar respuesta a cualquier tipo de pregunta. Y al mismo tiempo enjuiciar a alguien. Y es exactamente lo que están haciendo los tres amigos de Job. Tienen la misma conclusión. El problema de Job es que los tres concluyen que Job tiene pecado. Que Job tiene pecado. Ese es el problema de los tres amigos.
consejo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no haya más información de la que ya conoces. Porque a veces ese es nuestro problema. Nosotros emitimos consejos o concluimos cosas sin conocer el 100% de toda la situación. Y cuando hacemos eso, cometemos un grave error. Emitimos consejos y conclusiones sin tener la información completa. Aunque Sofá no está diciendo mentiras, y de hecho, prácticamente ninguno de sus amigos está diciendo cosas que no sean ciertas, porque evidentemente todos hemos recibido un castigo menor al que realmente merecemos. ¿Pero Dios te exige algo? No. Lo que Dios realmente exige en este planeta es que exista la justicia. Pero eso, en lugar de ayudarnos, nos mete en más problemas. Porque tú y yo estamos, y todo ser humano está imposibilitado en hacer las cosas sobre esa justicia que es la palabra de Dios. A menos que tengamos un representante, que tengamos un Salvador, y que por sus llagas seamos nosotros curados. Porque, mis hermanos, todo lo que ha salido mal de la humanidad, toda la injusticia que aquí en el mundo vivimos, Él llevó la carga y Él pagó por ello. El comentario de Sofar es muy interesante, porque le está diciendo a Job: ojalá pudieras verte como Dios te ve. Y en su mente, según él, ¿cómo lo ve Dios? Porque Dios te ve sucio, te ve pecador, te ve malvado, te ve perverso, te ve podrido, te ve maloliente, te ve con culpa. Y sabes, a pesar de que te ve así, te da menos de lo que te mereces. ¿Has aconsejado o has dicho a alguien alguna vez algo similar? Pero imagínate que tú eres el que te está diciendo eso. ¿No sería distinto que llegara una persona y te dijera: ojalá te pudieras ver como Dios te ve? Frágil, con amor, con compasión, sensible, y por ello ha creado un camino para salvarte, para perdonarte, porque Él desea reconciliarse contigo. Mi hermano, ¿a quién preferirías de consejero? ¿A Sofá o a este consejero B? Obviamente todos iríamos con el consejero B, pero sabes, a veces nuestro corazón es tan perverso que hay algo en nuestro corazón que nos llena de culpa y que nos lleva a ir todavía aún así con Sofá, porque nuestra conciencia nos acusa y nos vamos con Sofá. Y a veces todos somos así porque somos pecadores por naturaleza, pero también por elección. Y a veces somos los primeros en señalarnos a nosotros mismos como sucios, malolientes, perversos, malos, pecadores, pero ni siquiera Dios lo hace. Tenemos que trabajar con Él. Y para aconsejar, tenemos que tener la información completa, la información que nos da la Biblia, porque nosotros no damos el Evangelio solamente una mitad y la otra mitad nos la guardamos para otra ocasión. Tenemos que dar el mensaje completo, el consejo completo de Dios. Y efectivamente Dios nos ve como ovejas descarriadas, como pecadores, como aquellos que nos hemos apartado de nuestro camino, del camino de Él. Por eso, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es una parte del mensaje solamente. Y por eso, gracias a Dios por Jesucristo, porque es a través de Él que podemos ser perdonados y reconciliados consigo mismo. Pero no solamente podemos quedarnos con la parte mala del consejo, pero tampoco podemos decir solo la parte buena, ¿verdad?
porque luego ahí es donde entramos también en confusión. Tenemos que tener la imagen completa para poderla transmitir correctamente. Y para ser un buen consejero tú tienes que tener toda la información. No puede venir una sola persona y decirte y con eso ya formar un juicio y querer dar un consejo sobre eso. Necesitas escuchar toda la información. Pero ¿sabes cuál es el problema en particular de Sofá? Es que él cree que si no defiende la justicia de Dios, ¿quién lo va a hacer? No va a haber nadie. De hecho, Elifaz, Bildad y ahora Sofá están pensando de una forma sumamente similar. Y vamos a ver por eso que la enseñanza constante de este libro es que los amigos de Job piensan que el pecado atrae sufrimiento y que la justicia trae prosperidad. Y pudiéramos pensar que en la mayoría de casos pudiera ser, pero no es una verdad absoluta, no sucede siempre. Y esto es lo que nos va a estar enseñando el libro de Job cada domingo, cada vez que estemos hablando de este tema. Versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Nuestro segundo encabezado: la sabiduría de Dios está más allá de nuestro entendimiento. Sofá nos trae otra gran verdad. Es un hombre lleno de verdades. Evidentemente ni Job ni ninguno de nosotros ni nadie puede conocer las profundidades de Dios. Nadie puede conocer los límites del Dios Todopoderoso, porque Él es un ser autoexistente y que tan solo con el poder de su palabra pudo crear los cielos y la tierra junto con todo lo que habita en ellos. Por lo que es cierto que los caminos del Señor están mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero eso no significa que no haya nada de Dios que podamos conocer ni entender. No vamos a conocer todo del Señor, pero eso no significa que no conozcamos algo del Señor. Porque podemos conocer todo del Señor, lo que Él ha decidido revelarnos en su palabra. Porque ¿quién es el que se ha revelado en la palabra del Señor? Él mismo. Él mismo es quien ha querido revelarnos su carácter. Él es mismo quien nos ha querido revelar su naturaleza. Él es quien ha querido darnos a conocer sus atributos. Y su palabra, por eso, ¿qué nos declara? ¿Que Dios es un Dios lejano, imposible de conocer? ¿O que es un Dios cercano, totalmente conocible? Al menos lo que Él quiere revelarnos en la Escritura. Dios es conocible. Y por eso se revela a sí mismo. Ejemplo, Romanos 8:38 y versículo 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice Pablo? Podemos llegar a conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. Y si tú conoces a Jesucristo, conoces el amor de Dios. Es cierto, no podemos conocer todo de Dios, pero tampoco es cierto que no podamos conocer nada de Dios. ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Por qué Dios no nos dio a conocer quizá toda la plenitud de su ser, toda su grandeza, todo lo que Él es? Porque de algo estamos seguros, mis hermanos, la Biblia nos dice todo lo que Dios es.
Pero lo que nos dice la Biblia no es lo único que Dios es. Dios es más grande. ¿Por qué no nos reveló todo? ¿Por qué nos reveló lo que Él entendió que nosotros tenemos que conocer? ¿Y sabes por qué? Solo imagínate, con lo que tenemos, que para nosotros es demasiado. Son los problemas que como humanidad hemos creado. De la misma palabra, ¿cuántas ideologías hemos hecho? De la misma palabra, ¿cuántas doctrinas diferentes hemos creado? De la misma palabra, ¿cuántas religiones han nacido? Y todas afirman decir la verdad. Imagínate el desastre que tendríamos ahorita si Dios nos hubiera dado a conocer más de lo que es. Pero lo que sí sabemos es que Dios no tiene límites. Llega más allá de todo el universo. Es más profundo, dice aquí Sofá, más profundo que el Seol, que podemos entenderlo como el sepulcro, como más allá, como el mismo infierno. Dios es más profundo que eso. Ni la inmensidad del mar, ni la aparente infinidad de los cielos pueden poner límites a la grandeza de nuestro Señor, el Padre. Con estos conceptos, mis hermanos, y expresiones que la Escritura nos da, la Biblia suena como un libro de hace 4,000 años. No, ¿verdad? Lo maravilloso y lo hermoso de este libro. Regresando a nuestro tema, el problema del Sofá es que él está tomando la verdad, pero no la utiliza para administrar a Job. Él está tomando la verdad como un garrote para paliar a Job. Entonces, podemos llegar a pensar, pues ¿acaso la verdad no nos fue dada para vencer a nuestros enemigos? Y yo te diría, ¿acaso no nos fue dada para mostrar el amor de Dios a vez más? ¿Cuál es la verdad? ¿Para qué nos dio Dios su palabra? Porque entonces o utilizamos la palabra de Dios como una arma para defendernos y atacar a todo el enemigo del Señor, que se vuelve en automático mi enemigo, o nos es dada como una herramienta para trabajar. ¿Para qué nos es dada la palabra de Dios? ¿Cuál es su verdadero uso? Porque es una espada de doble filo que penetra hasta el fondo. Sofá parece tener un conocimiento profundo y verdadero del Señor, pero también parece conocer, o al menos él cree conocer, los límites. Es muy similar como cuando conoces a alguien que conoce muy bien a la Escritura, ¿verdad? La domina, podríamos decir casi se la sabe toda de memoria, pero por alguna razón y de alguna manera está totalmente desconectado del autor. Está desconectado del Espíritu de Dios, está desconectado del Espíritu de la Biblia y del amor que se muestra en la Escritura. Esto es sin mencionar de la falta de compasión y de la sensibilidad que a veces mostramos y que la Biblia nos solicita. Efesios 3:17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, este pasaje de la Escritura suena como si fuera escrito por una persona que solamente desea satisfacer nuestro intelecto, que solo desea saber o satisfacer nuestra inclusive posible curiosidad. Pues alguien que realmente está interesado en que puedas conectarte con el único Dios verdadero y eterno que se revela en Cristo, y solo en Cristo. Por eso Sofá en el versículo 10 dice: y si aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si el Señor decide que alguien vaya a la cárcel, ¿qué va a pasar? Si desea que alguien sea declarado libre, fuera de culpa, ¿qué va a pasar?
¿Quién puede obstaculizar a Dios? Sofán tiene razón, porque nos está hablando de una manera importante del Señor. Porque ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de su omnisciencia, sobre su carácter, nos está hablando sobre su juicio. Afirma saber mucho sobre la grandeza de Dios. Saben, mis hermanos, existen grandes teólogos, no solamente los que hay en estos tiempos, sino en toda la historia de la humanidad, que han estudiado la Escritura a gran profundidad, pero a gran profundidad. Y sabes, la mayoría que llega a concluir de ellos, a descartarse de conocer la grandeza de Dios, y se descalifican para cuestionar sobre los juicios de Dios y sobre la justicia de Dios. Pero Sofán sabe todo sobre Dios, o al menos es lo que cree. Por eso, tú y yo automáticamente entendemos que el conocimiento de Sofán es limitado, y que muchas veces también nuestro conocimiento es limitado, y eso nos descalifica como para poder calificar a alguien de una manera injusta e inapropiada, para poder aconsejar de mala manera a alguien. Ojo, no estoy diciendo que no imitamos nuestro consejo, estoy diciendo que conozcamos bien lo que está sucediendo y que entendamos bien el propósito de lo por qué hay cada versículo de la Biblia. Y podemos cometer el error de ser consejeros insensibles. Sofán continúa con este lenguaje insensible, porque le dice a Job: la oportunidad de que tú llegues a conocer a Dios, o que realmente seas entendido, son realmente escasas, tan escasas como que un asno montés, un animal sumamente tonto, quizá que por eso ya no existe, porque no pudieron cuidarse, pero que ese animal tan torpe pudiera dar a luz un hombre. Esa es la misma posibilidad que tú tienes de conocer a Dios, realmente, como yo lo conozco. Comentario sumamente insensible, ¿verdad? El problema de Sofán, y a veces el problema de nosotros, es que vemos en nuestra perspectiva tan clara la situación, que nos termina consumiendo nuestra propia ira. Porque Sofán, lo que le está diciendo a Job: estás totalmente equivocado, te sientes sabio y no lo eres. Tienes la misma oportunidad de ser sabio el día que el infierno se congele. En pocas palabras es lo que le está diciendo. Sofán cree sobre alcanzar la sabiduría de Dios, pero que al mismo tiempo es algo incognoscible. Y a veces tú y yo estamos en ese mismo riesgo, pensar lo mismo. Porque a veces se nos presentan aún en nuestra propia vida misterios que no alcanzamos a entender, situaciones que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que la sabiduría de Dios que está en Cristo alcanza su plenitud. Aún nuestras dudas más profundas pueden encontrar respuesta en Él. Por eso es importante que abracemos la oración. Es importante que confiemos sabiendo que Dios tiene un propósito mucho más grande del que tú y yo podemos llegar a percibir. Porque a veces ni siquiera eso entendemos. Estamos en medio de complicaciones y no sabemos por qué o para qué. A veces sentimos que sufrimos sin sentido, solo simplemente por el hecho de sufrir, y que Dios se regocija en ello. Pero no. Es tan importante la oración en esos momentos, y confiar en que Dios tiene un propósito más grande, que a lo mejor no lo voy a descubrir ni siquiera en esta vida, pero llegando con Él voy a entender por qué pasé cada situación de mi vida, por qué la viví y para qué la viví, y el resultado que se obtuvo por medio de ello. Versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria
y te acordarás de ella como de aguas que pasaban. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. El dolor nos lleva a la gracia de hacer el último encabezado. Sofá tiene una muy clara estrategia, la verdad, y es: primero voy, lo aporreo, la paleo, lo tiro mi contrincante para después levantarlo, animándolo. Y así demostrar qué buen consejero soy. Te acabo de dar un insulto, no me enoja, a Job. Para no ser más, utilizar palabras más fuertes, eres un sonso, le está diciendo a Job. Pero ahora, ¿qué le está diciendo? Si tú preparas tu corazón y extiendes tu mano hacia Dios, las cosas van a ser distintas. Lo que está haciendo Sofá es un hombre que conoce, es dar los 4 principios bíblicos que son ciertos. Primero, prepara tu corazón. 2, ora a Dios. 3, aparte de la iniquidad de tu vida. Y 4, repudia la maldad. Para que en la mayoría de circunstancias y de situaciones encontremos verdad, encontremos una solución. Oh, Sofá, qué grande eres, qué gran mensaje nos estás dando. El problema es que no aplica para Job. El problema de Job es que se siente, él tiene la religión correcta. Él conoce la religión correcta. Puede ser testigo de Jehová. Pero es una religión que él trata de llevar con ritualismo. Un ritualismo realmente rígido, con una disciplina religiosa. El problema de este tipo de pensamientos, de ideologías o de religiones, inclusive, no dejan ningún espacio para una relación personal entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, volvemos a caer en el mismo punto. Si la justicia de Dios gobierna, la rectitud de Dios debe de recompensarnos. Y entonces lo que está haciendo Sofá es ir presentando una religión donde va ofreciendo recompensas que Dios nos da por actuar en justicia. Y lo que está empezando a hacer es ponerle a Job un palo con una zanahoria en la punta para que él empiece a correr detrás de eso que se llama justicia. Porque recuerda la ecuación: justicia es igual a recompensa, maldad es igual a castigo. Los versículos 14 y 15 te comentan: si tú me llegas a hacer caso, podrás llegar a tener la mejor vida que puedas vivir. Y después que le empieza a decir: ¿recuerdas cómo te respetaba la gente? ¿Cómo llegaban a ti? ¿Cómo valoraban tu consejo? ¿Cómo valoraban tu opinión? Por lo que ahora, si oras a Dios, si dejas de lado tu iniquidad, si repudias a los malvados, todo aquello que perdiste volverá a estar contigo. Entonces lo que Sofá nos está sugiriendo es que la obediencia es la fórmula del resultado del éxito. ¿Quieres ser exitoso en tu vida, mi hermano? Obedece a Dios. Esto te va a experimentar seguridad, te va a llevar a experimentar seguridad y sanación. ¿Alcanzas a ver lo que Sofá nos está sugiriendo? Nos está queriendo llevar a una religión donde tú y yo tenemos que pensar: ok, si Dios nos recompensa nuestro buen comportamiento, entonces ¿qué gano yo con obedecer a Dios? ¿Cuántos saco mi monedero electrónico y cuántos puntos acumulo por venir a la iglesia? ¿Cuántos puntos acumulo por leer? ¿Y cuántos puntos acumulo por orar? ¿Qué gano si me porto bien? ¿Acaso puedo llegar a acumular lo suficiente en mi vida como para poder llegar a tener un matrimonio perfecto? ¿A poder tener una relación con mis familiares única y perfecta?
en una unidad inigualable. Puedo llegar a acumular los puntos para que toda enfermedad salga de mí y que jamás tenga yo que volver a ser diagnosticado con algún otro tipo de enfermedad. Es posible que si yo hago todo bien, voy a escapar de todo tipo de dolor, de todo tipo de problema, de todo tipo de sufrimiento, porque esa es la teología del sofá. Lleva a que tú y yo pensemos que la amistad con Dios es un sistema de recompensas y castigos. Pero aún así, mis hermanos, más allá de nuestro Señor, las relaciones entre humanos, entre nosotros, funcionan así. Tú estás con tu esposo, con tu esposa, por lo que te puede dar. Las personas que se aman viven juntas por lo que se puedan apoyar. O lo hacen porque se aman. Y a pesar del dolor y de los problemas se animan, se ayudan, se apoyan. O andan buscando, ¿qué voy a ganar? Si hago esto por ti, ¿qué me vas a dar? Si hago esto otro por ti, ¿qué voy a recibir? Ni siquiera las relaciones entre humanos funcionan así. Sofá termina su intervención diciéndole a Job: si tú no haces lo que yo te he dicho, si tú no preparas tu corazón, acuérdate los 4 principios, si no oras a Dios, si no te apartas de la iniquidad de tu vida, si no repudias la maldad, vas a morir y no vas a tener escapatoria. La de por sí ya perdida esperanza de Job, Sofá la toma y aprovecha para decirle: si no haces lo que yo te digo, vas a tener terribles consecuencias. Él presume de conocer a Dios, de conocer el corazón de Dios, de conocer la mente de Dios. Pero la realidad es que estamos viendo que no lo conoce, finge conocerlos. Y por eso su conclusión es errónea. Los buenos viven bien y los malos sufren. Los justos son recompensados y los perversos son castigados. Ella afirma el conocimiento del misterio de Dios y reduce la relación que podemos tener con el Señor a una relación de beneficios y castigos. Sofá destruye los últimos pedazos de fe de Job, o al mismo tiempo está haciendo un dolor mucho más profundo y un sufrimiento mucho mayor. El problema es que quizás a veces como consejeros somos iguales y solamente vemos esas 2 oportunidades: destruir los últimos pedazos de fe de la gente o hundir a alguien más en su dolor y desesperación. La forma en que aplicamos o queremos aplicar la Biblia con ellos. Sofá lo está haciendo porque piensa que lo que Job sabe de Dios es incorrecto o es incompleto. Sofá piensa que él es quien realmente está al lado de Dios. Él es el quien conoce las profundidades de Dios, porque Dios me las ha revelado y solo a mí. Y yo debo de ser ese instrumento que debe de ayudarte, y a veces así nos sentimos. Mis hermanos, realmente para mí es una gran bendición y un gran gozo que haya tantos consejeros en esta iglesia, porque realmente tenemos muchos consejeros. Cada líder de ministerio es un consejero que enseña a otros, que discipula a otros, que trabaja con otros. Y si tú no eres líder de algún ministerio, quizás tú das consejos a otras personas o discipulas a alguien. Y para mí eso es de gran bendición. Ver tantos consejeros, tantas personas motivadas, trabajando, queriendo ayudar a otros. Y eso es maravilloso. Porque para mí es ver a Dios obrando en esta iglesia, cuidándola, trayendo tantas personas que pueden aportar a otras, trayendo inclusive posible crecimiento a esta iglesia. Pero para ti, que eres consejero, yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué es peor? ¿Dar un buen consejo o no dar un buen consejo? Cuando de repente alguien en desesperación viene hacia nosotros y nos empieza a contar, esperando que le demos un consejo,
y tú y yo no sabemos ni qué decir, y crees que hay grandes probabilidades de equivocarte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callar? O aún así, pues yo me aviento y aconsejo, y ya después veo cómo corrijo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un dicho mexicano no muy conocido que dice: cualquiera puede saber cuántas semillas tiene una manzana, basta compartirla y abrirla. Pero solo Dios sabe cuántas manzanas pueden nacer de una semilla. Y cuando nosotros plantamos semillas de amor, semillas de gracia, semillas de compasión, semillas de misericordia, semillas de no lo sé todo, para poderte responder, no lo sé todo, pero conozco a Dios que sabe sobre todas las cosas. Y por eso lo sigo, porque yo también estoy aprendiendo, estoy estudiando su palabra, para poder conocer e interpretar qué dice sobre algunos asuntos y así poderlo aplicar a mi vida. Cuando tú y yo aplicamos ese tipo de semillas, no sabemos lo que Dios puede hacer con ellos. ¿Cómo te pusiste con el último problema que te enfrentaste? ¿Qué trajo a ti? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Ira? ¿Condenaste a todo el mundo? ¿Las mandaste allá con chachas? ¿Acusación? ¿Cómo te ha hecho eso? Quizá en ese momento necesitaste a alguien que te dijera: ¿sabes? Yo no lo sé todo. Y no puedo responderte de por qué estás viviendo este problema. Pero ¿sabes? Sí me comprometo contigo a seguir orando. Me comprometo a caminar contigo. Y ¿sabes? Caminaré todas las mañanas, o quizá una videollamada, para hablar contigo todas las mañanas. Y de ser necesario llorar contigo. También me comprometo porque estoy seguro que llegará el momento en que también me gozaré contigo. Por lo que tú y yo descubriremos que Dios está haciendo contigo a través de esto que estás viviendo. No lo sé todo, pero lo que sí sé es que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito y un plan. Y que sé también que Dios está dispuesto a derramar fuerza y misericordia en tu vida si tan solo tú y yo caminamos con Él en la dirección de su esperanza. Pero también podemos saber que hay personas que van a apelar a la sabiduría y van a querernos aconsejar sobre su experiencia personal, pero muchas veces, mis hermanos, eso termina siendo una consejería legalista o dogmática. Aquí yo tenemos que tener muy claro que la verdadera sabiduría, la sabiduría de arriba, es pura y correcta. Así como Jesús, Job está siendo afirmado a través de sus pruebas. Y tú y yo en nuestras luchas podríamos encontrar paz si tan solo buscamos a nuestro Señor con un corazón rendido, confiando en que su gracia nos va a sostener, incluso cuando a nuestro lado y en nuestro entorno y las personas cercanas a nosotros nos señalan, nos critican y nos juzgan de una manera equivocada. Que así sea, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra solo nos trae consuelo. No conozco la vida de todos mis hermanos, toda su vida. Conozco en algunos casos, alguna parte. Y lo que sé, Dios, es que hay quienes han sufrido y están sufriendo por diferentes motivos, Dios. Yo primero te ruego por Jesús, porque traigas consuelo en sus corazones a través de un momento difícil, complicado que esté viviendo o que haya vivido. Que puedan ver tu mano poderosa, que el dolor, la frustración, la duda, la confusión no nos nuble, Padre. Todo lo contrario,
Ellos puedan ver con claridad tu mano, tu poder, tu amor a un lado. Y a todos los demás, Dios. Porque a veces, si no es que a todos, estaremos ahí, en ese punto. Un punto de sufrimiento, de no saber por qué está pasando lo que está pasando, de estar padeciendo porque no entendemos con propósito. Y necesitaremos a alguien ahí, Dios. Te necesitaremos primeramente a ti. Por eso, Dios, recuérdanos en esos momentos y a ti, primeramente. Pero quizá también queremos escuchar a alguien que nos abrace, que nos escuche, que inclusive pudiera emitir algún consejo. Por eso yo te pido por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a los consejeros quieres a ti. Evita que nuestra soberbia y nuestro orgullo nos llene y que queramos sentirnos muy sabios queriendo traer el consejo de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, Dios. Que tengamos la humildad a veces de decir, no sé qué decirte, mi hermano, pero estoy contigo y te amo. Y me comprometo a estar orando contigo y estar a tu lado y confiar juntos y recordarte cada día que confíes en Dios, porque tú le amas, Señor, y porque tú lo harás pasar ese momento y juntos se gozarán por lo que tú haces y por cómo te manifestaste en la vida de cada uno en esos momentos difíciles, Señor. Padre, ayúdanos a mostrar amor más que consejería, porque el verdadero amor es la sabiduría, Padre. Señor, que siempre busquemos tu gloria y no la nuestra. Que si aquí hay alguien, Señor, que hoy está padeciendo, seamos capaces de transmitirle amor y no señalamiento, comprensión y no estar dudando de su fe. Padre, bendice esta tu iglesia, dándole esa capacidad de poder proyectar el amor que tú has derramado en nosotros, Dios. Te lo suplico, oh mi Padre Celestial, en el poderoso nombre de